Hay décadas que se recuerdan con nostalgia y hay décadas que se recuerdan con el estómago encogido. Los años 40 en España son de las segundas y sin embargo hay algo inquietante en la cantidad de cosas de aquella época que han desaparecido completamente de la memoria colectiva, como si alguien hubiera decidido que era mejor no hablar demasiado de ellas. Hoy vamos a recuperar 10 de esas cosas, no para regodearse en el horror, sino porque entender lo que fue aquella España es la única manera de entender de dónde venimos y por qué somos como somos. Algunas de lo que vas a escuchar te va a resultar familiar, otras te van a parecer imposibles. La primera cosa olvidada es que España tenía hambre de verdad, no hambre metafórica, hambre. Cuando se habla de los años 40 en España, la palabra posguerra aparece siempre, pero muchas veces se pronuncia de una manera tan suavizada, tan envuelta en eufemismos, que resulta difícil hacerse una idea real de lo que significaba en la práctica. Así que vamos a ir a los números y a los hechos concretos, que son los que de verdad colocan las cosas en su sitio. Desde mayo de 1939, apenas terminada la Guerra Civil, el gobierno franquista implantó un sistema de cartillas de racionamiento para los alimentos básicos. La ración oficial establecida para un hombre adulto era, sobre el papel, de 400 gramos de pan al día, 250 gramos de patatas, 125 gramos de carne, 10 gramos de café y 30 gramos de azúcar, entre otras cosas. Esos son los números teóricos. La realidad era que esas cantidades rara vez se entregaban completas, y cuando se entregaban, los productos tenían una calidad tan deficiente que resultaban casi inútiles. El pan era oscuro, duro, y a veces estaba adulterado con serrín o con otros materiales que no eran harina. Las patatas llegaban en mal estado. La carne, cuando llegaba, era lo que nadie más quería. Pero la parte más brutal de todo esto es lo que ocurrió en paralelo. Mientras la población hacía colas inmensas para recoger sus raciones insuficientes, existía un mercado paralelo, el extraperlo, donde todo lo que faltaba en el racionamiento estaba disponible, pero a precios que multiplicaban 7 u 8 veces el precio oficial. Calcula lo que eso significa para alguien que gana un salario de miseria en una economía destruida. Los historiadores estiman que para cubrir las necesidades básicas de subsistencia era necesario acudir al mercado negro para conseguir casi el 80% de lo que se necesitaba, porque el racionamiento oficial no llegaba a cubrir ni el 20% restante. Las cartillas de racionamiento estuvieron en vigor en España hasta 1952, 13 años. 13 años de una familia mostrando un pedazo de cartón amarillento cada vez que quería comprar pan, aceite o azúcar y rezando para que ese día hubiera suficiente. Y la infancia de aquella España creció así, sabiendo exactamente cuánto pesaban un puñado de garbanzos y un trozo de bacalao, porque el peso era la diferencia entre comer y no comer. La segunda cosa olvidada, el extraperlo, que no era solo un mercado negro, sino toda una economía paralela con sus propias reglas, sus propios personajes y sus propios riesgos. La palabra extraperlo viene de un escándalo político anterior a la Guerra Civil, pero en los años 40 se convirtió en el término que toda la sociedad española usaba para referirse al comercio clandestino de bienes intervenidos por el Estado. Y lo que hace al extraperlo especialmente fascinante como fenómeno social es la paradoja que lo definía. Era ilegal, podía mandarte a la cárcel y al mismo tiempo lo practicaban prácticamente todos. Las clases altas compraban en el mercado negro para mantener su nivel de vida. Las clases obreras vendían parte de lo que conseguían a través del racionamiento en el mercado negro para obtener dinero con el que comprar a su vez lo que les faltaba también en el mercado negro. El propio Estado, a través de personas vinculadas al régimen, participaba en el extraperlo a gran escala, acaparando géneros y revendiéndolos a precios desorbitados. Lo que esto generó fue algo que los historiadores han descrito como una doble moral institucionalizada. Por un lado, el régimen proclamaba que el orden, la ley y la moral eran los pilares de la nueva España.
Por otro, todo el mundo sabía, y el régimen también sabía, que el país sobrevivía gracias a una red de comercio clandestino que burlaba sistemáticamente la ley que ese mismo régimen había establecido. El gran extraperlista, el que acaparaba toneladas de aceite o de trigo y los revendía, era en muchos casos alguien con conexiones políticas que lo hacían prácticamente intocable. El pequeño extraperlista, el que vendía en el mercado del barrio un poco más de azúcar de lo que le correspondía, era el que acababa en la comisaría. En Las medias de seda, por ejemplo, hay un capítulo entero de la historia del extraperlo que merece contarse. Las medias de seda eran en los años 40 un artículo de lujo que prácticamente había desaparecido del comercio legal. En el mercado negro eran tan preciadas y tan valiosas como los cigarrillos o como ciertas medicinas. Las mujeres que no podían permitírselas usaban un truco que hoy parece de otra galaxia. Se pintaban las piernas con maquillaje marrón y se dibujaban con un lápiz una línea vertical desde el tobillo hasta la corva para simular la costura trasera de la media. La escasez era tan total que había que fingir hasta la ropa. La tercera cosa olvidada, el no-do, que era el noticiario que veías en el cine, tanto si querías como si no. En enero de 1943, el gobierno franquista creó el no-do, siglas de noticiarios y documentales cinematográficos, y estableció algo que hoy resulta casi imposible de imaginar en un país libre. La proyección del no-do era obligatoria en todos los cines de España antes de cada película. No era voluntaria, no era recomendada, era obligatoria y así estuvo durante décadas. Lo que esto significa en la práctica es que si en los años 40 ibas al cine a ver cualquier película, lo primero que veías antes del filme que habías pagado para ver era un noticiario de unos 10 minutos producido y controlado directamente por el Estado franquista, que te contaba lo que el Estado quería que supieras del mundo y de España. Las inauguraciones de pantanos por parte de Franco, las cosechas abundantes en un país que tenía hambre, los logros deportivos y los actos religiosos multitudinarios, los éxitos diplomáticos de un régimen que en realidad estaba aislado internacionalmente y era vetado en organismos internacionales. La realidad que mostraba el no-do y la realidad que vivía la gente fuera de la sala de cine eran dos cosas completamente distintas, y todo el mundo lo sabía. Lo que resulta extraordinario del no-do desde una perspectiva histórica es precisamente su persistencia. Se emitió desde 1943 hasta 1981, casi 40 años, aunque dejó de ser obligatorio en 1975, cuando murió Franco. En total produjo 4.016 episodios, todos ellos digitalizados hoy por RTV y la Filmoteca Española, que constituyen el archivo visual más completo de aquella España, lo que el régimen quería mostrar, que es en sí mismo un documento de lo que quería ocultar. Porque las cosas que no aparecen en el no-do, las colas del racionamiento, los presos políticos, el hambre a hambre en los barrios, la represión cotidiana, son tan elocuentes como las que sí aparecen. La voz más característica del no-do durante aquellos años fue la del periodista Matías Prats, que décadas después se haría famoso en televisión. Generaciones enteras de españoles asociaron su timbre inconfundible con la obligatoriedad de sentarse y escuchar lo que el régimen consideraba que debían saber. La cuarta cosa olvidada, la División Azul, que fue la forma que encontró Franco de estar en la Segunda Guerra Mundial sin declarar formalmente que estaba en la Segunda Guerra Mundial. El 22 de junio de 1941, Alemania invadió la Unión Soviética. 2 días después, el 24 de junio, el gobierno de Franco anunció que España enviaría voluntarios a combatir en el frente ruso junto a los alemanes contra el comunismo. Y la respuesta fue masiva. Las oficinas de Falange en toda España se llenaron de jóvenes que se apuntaban. Las motivaciones eran, según los historiadores, enormemente variadas. Algunos eran falangistas convencidos que veían la lucha anticomunista como una cruzada ideológica. Otros eran aventureros,
Otros necesitaban el dinero que pagaban por alistarse en un país devastado económicamente, y algunos, lo que resulta más sorprendente, eran antiguos republicanos que veían el alistamiento como una forma de rehabilitarse ante el régimen o directamente como una oportunidad de desertar a los aliados en cuanto pudieran. En total, entre 1941 y 1943, más de 45.000 españoles pasaron por la División Azul, que combatió en el frente de Leningrado bajo mando alemán y con uniforme de la Wehrmacht, aunque bajo la guerrera llevaban la camisa azul de Falange. Las bajas totales de la campaña superaron los 25.000 hombres, de los que algo más de 5.000 murieron. En 1943, cuando la suerte de la guerra empezó a decantarse claramente hacia los aliados, Franco retiró la División Azul, aunque algunos voluntarios siguieron combatiendo en una unidad más pequeña llamada Legión Azul durante un tiempo más. Lo que muy poca gente recuerda es la historia de los prisioneros. Cuando la guerra terminó en 1945, hubo divisionarios españoles que quedaron capturados por los soviéticos y que permanecieron en campos de trabajo en la URSS durante años, algunos hasta principios de los 50. En 1954, el barco Semiramis llegó a Barcelona con 286 españoles repatriados desde la URSS, de los que 219 habían pertenecido a la División Azul. Fue uno de los momentos más extraños de aquella época. Hombres que habían ido a combatir al lado de los nazis como voluntarios, que habían sobrevivido años en campos soviéticos y que llegaban a una España que ya no era la misma que habían dejado, pero que tampoco había cambiado en lo fundamental. La quinta cosa olvidada. Lo que le pasó a la mujer española en los años 40, que fue un retroceso de décadas en cuestión de meses. Durante la Segunda República, en los años 30, la mujer española había conseguido derechos que en muchos países europeos todavía tardaban en llegar. El sufragio femenino, que se aprobó en España en 1931, la posibilidad de divorciarse, el acceso a la universidad y a profesiones que antes le estaban vedadas, una legislación laboral que la reconocía como sujeto económico con derechos propios. Eran avances reales, vividos y ejercidos por mujeres reales, en una sociedad que estaba cambiando a una velocidad que ahora resulta difícil de imaginar. Cuando el régimen franquista se instaló en el poder, todo eso desapareció, no gradualmente, de golpe. La mujer casada necesitaba el permiso de su marido para abrir una cuenta bancaria, para firmar un contrato, para obtener un pasaporte, para ejercer muchas profesiones. La institución encargada de gestionar la vida de las mujeres españolas fue la sección femenina de Falange, fundada y dirigida durante décadas por Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador de Falange. El objetivo declarado era formar a las mujeres según un modelo que la propia organización describía sin ambigüedad: el de ser buenas madres, buenas esposas, buenas amas de casa y buenas católicas, en ese orden y con esas prioridades. Lo que la sección femenina organizaba en la práctica era una red enormemente eficiente de adoctrinamiento que llegaba a prácticamente todas las mujeres del país a través de distintos canales: la educación, la radio, las publicaciones propias, los coros y danzas regionales, el servicio social obligatorio, que era una especie de servicio militar femenino de carácter doméstico y patriótico. Para poder obtener ciertos documentos oficiales, entre ellos el pasaporte, las mujeres debían acreditar haber completado el servicio social, que consistía básicamente en formación en economía doméstica, cocina, cuidado de enfermos y educación patriótica y religiosa. Lo que hace esta historia especialmente compleja es que las mujeres que vivieron aquella época no eran un bloque monolítico. Había quienes aceptaban y hasta abrazaban el modelo que se les ofrecía. Había quienes lo rechazaban interiormente, pero lo practicaban en la superficie por necesidad. Y había quienes encontraban grietas y resquicios para vivir una vida que no se ajustaba del todo al ideal oficial. Pero el punto de partida era siempre el mismo. Sin el permiso de un hombre, en los años 40 en España, una mujer no podía hacer casi nada de manera autónoma. La sexta cosa olvidada, el exilio, y lo que España perdió cuando 500.000 de personas cruzaron la frontera y no volvieron.
Al terminar la guerra civil, entre 400.000 y 500.000 españoles abandonaron el país. Algunos cruzaron los Pirineos a pie en enero y febrero de 1939, con el ejército republicano en derrota y el ejército franquista avanzando. Muchos de ellos acabaron en campos de internamiento en el sur de Francia, en condiciones terribles. Otros embarcaron desde puertos mediterráneos hacia América Latina, principalmente hacia México, donde el presidente Lázaro Cárdenas había declarado que España republicana era bienvenida y había facilitado activamente su llegada. Lo que se fue con ese exilio y que los años 40 vivieron sin, es algo que los historiadores han llamado la sangría intelectual más grave que España haya sufrido en el siglo XX. Más de 500 médicos se exiliaron en México. Se fueron físicos, químicos, filósofos, escritores, artistas, arquitectos, juristas, maestros, profesores universitarios. La generación del 27, la más brillante de la literatura española del siglo XX, se fragmentó. Federico García Lorca había muerto fusilado en 1936. Rafael Alberti se exilió en Argentina, María Zambrano en México, León Felipe en México, Jorge Guillén en Estados Unidos. Antonio Machado murió en Francia en enero de 1939, apenas cruzada la frontera, en el pueblo de Collioure, de agotamiento y enfermedad. Con 84 años, su madre murió 3 días después. Tenía en el bolsillo un papel con los últimos versos que había escrito. Lo que quedó dentro de España, la cultura que sobrevivió en el interior del país durante los años 40, lo hizo bajo censura, bajo la vigilancia de un régimen que decidía qué se podía publicar, qué se podía representar, qué se podía cantar, qué palabras podían estar en un libro y cuáles no. Y mientras tanto, en México, en Argentina, en Francia, en Estados Unidos, los exiliados españoles construían universidades, publicaban revistas, daban conferencias, escribían libros, enseñaban en aulas que los recibían con gratitud. España los había expulsado, el mundo los recibió, y el país tardó décadas en recuperar siquiera una fracción de lo que se fue. La séptima cosa olvidada, que España tenía presos políticos por cientos de miles y que eso era parte del paisaje cotidiano de los años 40 de una manera que hoy resulta perturbadora. Hacia noviembre de 1940, apenas un año después del final de la guerra, había 280.000 hombres y mujeres detenidos en las prisiones del Estado, no en campos de batalla, no en zonas de conflicto, en prisiones. Las cárceles no daban abasto. Se habilitaron conventos, palacios, castillos, cualquier espacio que pudiera funcionar como lugar de reclusión. Los estudios históricos hablan de al menos 367.000 prisioneros pasando por entre 150 y 188 campos a lo largo de los primeros años del franquismo. Lo que hacía del encarcelamiento masivo algo especialmente oscuro era su arbitrariedad percibida desde fuera. No hacía falta haber empuñado un arma en el bando republicano para acabar en la cárcel. Bastaba con que alguien te denunciara, con que un vecino con una cuenta pendiente te señalara ante las autoridades, con que tu nombre apareciera en algún documento, con que hubieran visto a tu marido en una reunión política antes de la guerra. La delación era un mecanismo de control social que el régimen alentaba activamente y que en los años 40 convirtió en una posibilidad real para cualquier familia española el que alguien de su entorno pudiera acabar en la cárcel sin que hubiera hecho nada que hoy calificaríamos de delito. El sistema de trabajos forzados añadía otra capa a todo esto. Los prisioneros políticos fueron utilizados como mano de obra gratuita en obras públicas, en la construcción de infraestructuras, en trabajos agrícolas e industriales. Uno de los ejemplos más conocidos es el Valle de los Caídos, el enorme monumento que Franco ordenó construir en la Sierra madrileña y que utilizó trabajo de presos políticos republicanos durante años. En 2019, el gobierno español exhumó los restos de Franco del Valle de los Caídos y los trasladó al cementerio de Mingo Rubio. Muchos de los presos que trabajaron en su construcción llevan décadas esperando que sus propios restos sean identificados y devueltos a sus familias. La octava cosa olvidada,
que la radio era el único acceso a la información y al entretenimiento para millones de familias, y que esa radio estaba completamente controlada. En los años 40 no había televisión en España. TV no empezaría a emitir hasta 1956 y tardó años más en llegar a la mayoría de los hogares. Lo que había era radio, y la radio era el centro de la vida doméstica de una manera que hoy no tiene equivalente exacto. La radio era las noticias de la mañana que escuchaba la madre mientras preparaba el desayuno. Era la radionovela de la tarde que paraba lo que estuvieras haciendo. Era el partido de fútbol que llegaba a través de la voz del locutor mientras los hombres del bar callaban para escuchar. Era, en muchos casos, la única fuente de información sobre el mundo que llegaba a familias que no compraban periódicos, que quizás no sabían leer con fluidez, que vivían en pueblos alejados de cualquier librería o kiosco. Y esa radio estaba controlada por el Estado de la misma manera que el nodo en los cines. Radio Nacional de España era la emisora oficial del régimen, y el resto de emisoras tenían la obligación de conectar con RN para retransmitir el diario hablado, el informativo oficial, varias veces al día. Lo que eso significaba en la práctica es que la imagen del mundo que tenía una familia española en los años 40, construida a través de la radio, era la imagen que el régimen quería que tuviera. Noticias filtradas, interpretadas, seleccionadas. Una España próspera, ordenada, católica y victoriosa que no coincidía exactamente con la España de las cartillas de racionamiento, del extraperlo y de las cárceles llenas. Pero la radio también daba entretenimiento genuino, y eso la hacía indispensable más allá de la política. Las radionovelas tenían audiencias enormes, los concursos captaban la atención de familias enteras, la música llegaba a casas que nunca habían visto un instrumento, y los deportes, especialmente el fútbol, encontraron en la radio el vehículo que los convirtió en la primera religión laica de masas de la España franquista. Cuando un locutor describía un gol con la voz rota por la emoción, aquello llegaba igual en un palacete de Madrid que en una barraca de la Mina en Barcelona. La radio fue, con todas sus contradicciones y toda su censura, la primera experiencia española de cultura de masas democrática, al menos en el sentido de que llegaba a todo el mundo por igual. La novena cosa olvidada, que España era un país aislado internacionalmente durante casi toda la década y que ese aislamiento tenía consecuencias concretas en la vida de la gente. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, el panorama internacional para España era sombrío. Los países vencedores, las democracias aliadas que habían derrotado al fascismo, miraban al régimen de Franco con una mezcla de hostilidad, recelo y el incómodo recuerdo de que durante la Guerra Civil Española, mientras ellos miraban para otro lado con la llamada política de no intervención, Alemania e Italia habían apoyado activamente a Franco con armas, aviones, soldados y dinero. La relación entre Franco y los fascismos europeos derrotados era demasiado evidente para ignorarla, y el resultado fue que en 1946 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución recomendando que sus miembros retiraran sus embajadores de Madrid. El aislamiento fue real y tuvo consecuencias materiales directas sobre la vida cotidiana de los españoles. España no participó en el Plan Marshall, el programa de reconstrucción económica que Estados Unidos financió para Europa Occidental tras la guerra y que fue decisivo para la recuperación de países devastados como Francia, Alemania o Italia. Mientras esos países recibían ayuda masiva para reconstruir su industria, sus infraestructuras y su economía, España seguía con el racionamiento, la autarquía y la miseria de la posguerra sin ningún apoyo exterior significativo. El giro llegó a principios de los 50, cuando la Guerra Fría reconfiguró las alianzas internacionales. Estados Unidos, que necesitaba bases militares estratégicas en el sur de Europa para contener la expansión soviética, llegó a un acuerdo con Franco en 1953. España cedía suelo para bases militares norteamericanas en Rota, Morón, Zaragoza y Torrejón, y a cambio recibía ayuda económica y el reconocimiento internacional que el régimen llevaba años mendigando.
La entrada de España en la ONU en 1955 cerró oficialmente el ciclo del aislamiento. Pero los años 40 se vivieron enteros en ese encierro, y la factura que pagó la población española en miseria, en escasez y en falta de oportunidades fue enorme. La 10ª cosa olvidada, que dentro de tanta oscuridad la gente encontraba maneras de vivir, de reírse, de enamorarse, de disfrutar de lo que había, y que eso también es parte de la historia. Sería injusto y falso terminar este recorrido por los años 40 en España como si aquella década hubiera sido solo sufrimiento, represión y miseria, sin ningún espacio para nada más. Porque la vida es más complicada que eso, y las personas son más complicadas que eso, y la historia que solo registra el dolor sin registrar también la resistencia cotidiana a ese dolor no es historia completa. En los años 40, con todo lo que había, la gente iba al cine. Las salas de cine eran el principal entretenimiento asequible y estaban llenas. Antes del no-do obligatorio, antes de la película, la gente hablaba, reía, se contaba chismes. Las películas de Hollywood llegaban a España con sus estrellas, sus historias de amor y sus finales felices, y durante hora y media permitían algo parecido a un paréntesis. El cine de aquellos años tuvo sus propias estrellas españolas, sus géneros específicos, su manera de hablar de la realidad con los códigos que permitía la censura, que eran muchos. Había verbenas en los barrios en verano, con música y con baile en la calle. El fútbol generaba pasiones enormes en un país que necesitaba urgentemente algo que celebrar colectivamente sin que nadie te preguntara de qué lado habías estado en la guerra. Las familias se reunían alrededor de la radio para escuchar las radionovelas y los concursos. Los niños jugaban en la calle con lo que había, que era poco, con una capacidad de inventar juegos y diversiones a partir de la nada que las generaciones siguientes ya no necesitaron desarrollar porque tuvieron más cosas. Y la gente se enamoraba, se casaba, tenía hijos, cocinaba con lo que había, desarrollando una ingenuidad culinaria a base de necesidad que convirtió la cocina de la posguerra en un catálogo extraordinario de soluciones creativas al problema de alimentar a una familia con 4 cosas. Los garbanzos con lo que hubiera, el potaje de lo que cayera, la tortilla con la menor cantidad posible de huevos, la creatividad como respuesta a la escasez y la dignidad como postura ante la adversidad. Todo eso también son los años 40 en España, la oscuridad y la luz al mismo tiempo, la miseria y la resistencia a la miseria, el miedo y la alegría que se cuela por las grietas del miedo, porque la alegría es más tenaz de lo que parece. Lo que hace que aquella década sea irrepetible, en el peor y a veces en el mejor sentido de la palabra, es precisamente esa coexistencia de cosas que no deberían poder coexistir y que sin embargo lo hacen, porque la historia real siempre es más complicada y más humana que cualquier resumen que se haga de ella,